Hay momentos en los que hablar parece inevitable, en los que sentimos que si no decimos algo, explotamos, que si no respondemos, perdemos, que si no opinamos, quedamos fuera. Pero lo cierto es que muchas veces, abrir la boca sin pensar es lo que más daño nos hace. Estas no son reglas, son lecciones que los estoicos aprendieron a golpes, verdades que descubrieron observando, fallando, callando y volviendo a empezar. Y si tú también estás cansado de arrepentirte por lo que dijiste en caliente, si quieres aprender a dominar tus emociones antes de que ellas te dominen a ti, quédate. Porque el silencio, bien usado, no es cobardía, es poder, es control, es madurez. Pero antes de empezar, quiero que hagas algo. Ve a los comentarios y escribe: hoy elijo el silencio que me fortalece. No es solo una frase, es una declaración, un compromiso contigo mismo, una forma de marcar el inicio de un cambio real. Ahora sí, aquí van 10 momentos en los que saber callar puede transformar tu vida. 1. Cuando estás en medio de una discusión acalorada. Todos hemos estado en ese momento. Una conversación que empieza normal y de pronto se convierte en una batalla de voces. La tensión sube, el corazón se acelera y todo dentro de ti te empuja a hablar, a defenderte, a decir algo que ponga al otro en su sitio. Sientes que si no respondes, pierdes, que si no tienes la última palabra, te quedas en desventaja. Pero lo cierto es que, cuando hablamos en medio del enfado, casi nunca decimos lo que realmente pensamos. Decimos lo que duele, lo que hiere, y muchas veces lo que después no podemos reparar. Porque una palabra soltada en el momento equivocado puede romper algo importante, y aunque se pida perdón, el daño ya está hecho. Lo que los estoicos comprendieron es que callar no es rendirse, es resistir. Es entender que no todo lo que sentimos necesita salir corriendo por la boca. Que el silencio, en medio de una discusión, no te hace menos, te hace más dueño de ti, más consciente, más fuerte. Cuando el otro espera que grites y tú eliges callar, rompes el ritmo. Cuando el ambiente se caldea y tú no respondes con más fuego, recuperas el control. El silencio no es ausencia, es pausa, es estrategia, es la forma más elegante de decir: no me vas a sacar de mi centro. Y no se trata de reprimir lo que sientes, se trata de darle espacio, de no dejar que tus emociones decidan por ti, porque hay una gran diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, responder es un acto de voluntad. Escuchar antes de hablar no te debilita, te da claridad. Mientras el otro se desborda, tú entiendes lo que está pasando. Mientras el otro ataca, tú observas. Y eso te permite actuar después con más precisión, con más inteligencia, sin dañar por dañar. Epicteto decía que no son los hechos los que nos alteran, sino lo que pensamos sobre ellos. Que alguien te grite no te obliga a gritar. Puedes ver su enfado sin hacerlo tuyo. Puedes dejar que pase sin tener que responder a todo. Como una tormenta que no tienes por qué detener, solo dejar que pase. Marco Aurelio lo resumía con fuerza: el alma se vuelve invencible cuando no permite que las provocaciones externas definan su rumbo. Porque en una discusión, ganar no es imponerse, es mantener la calma, es salir con la conciencia limpia, es no haber permitido que un momento de tensión borre todo lo que construiste. No todo necesita respuesta. A veces, lo más valiente que puedes hacer es guardar silencio, respirar, hacer una pausa, mirar al otro y decir con tu actitud: te escucho, pero no voy a dejar que esto me arrastre. No tienes que demostrar nada, no necesitas imponerte para saber quién eres, porque cuando confías en ti, cuando tienes claridad, el ruido exterior no te mueve, no te arrastra, no te controla. Séneca decía que actuar por impulso es propio de quien aún no se conoce. El sabio, en cambio, domina su fuego, sabe cuándo hablar, cuándo callar y cuándo alejarse.
Si cada vez que alguien te provoca, tú respondes con la misma intensidad, entonces no estás eligiendo. Estás reaccionando en automático. Pero si puedes hacer una pausa, observar la emoción, dejarla pasar y después decidir cómo actuar, entonces estás empezando a vivir con libertad. Y no lo olvides, nadie puede empujarte al abismo emocional sin tu permiso. Puedes sentir rabia sin convertirte en su esclavo. Puedes estar en medio de una discusión sin pertenecer a ella. Así que la próxima vez que sientas que estás a punto de explotar, haz algo simple. Respira, espera, guarda silencio si es necesario. Porque ese silencio que hoy eliges puede ser la paz que mañana te salve. Y si decides hablar, que sea con la mente en calma, no con el ego herido. Que tus palabras construyan, que no te arrepientas después. Porque en una guerra de gritos no gana nadie, pero cuando uno elige actuar con sabiduría, todos ganan. Lección 2. Cuando no sabes lo suficiente, cuando no tienes el conocimiento suficiente, lo peor que puedes hacer es fingir que sí. La inseguridad disfrazada de certeza es una trampa común. En lugar de aceptar que desconocen algo, muchas personas optan por improvisar, repetir lo que han oído o dar opiniones vacías solo para no parecer ignorantes. Pero lo irónico es que, al intentar parecer sabios, terminan evidenciando su falta de profundidad. Pretender saber no solo es engañarse a uno mismo, es invitar a la humillación. Tarde o temprano, alguien notará la incoherencia, la carencia de contenido, la ausencia de argumentos reales, y entonces aquello que querías ocultar se vuelve obvio. Los estoicos sabían que la sabiduría comienza aceptando lo que no se sabe. Séneca lo decía claro: nadie puede aprender aquello que cree que ya sabe. Fingir conocimiento cierra la puerta al aprendizaje. En cambio, reconocer tu ignorancia es el primer paso para convertirte en alguien que aprende, que crece, que se transforma. Escuchar no te convierte en ignorante, te convierte en aprendiz. En una conversación, quien más escucha es quien más se enriquece. Mientras otros hablan por hablar, tú estás absorbiendo, conectando, comprendiendo. Hay una forma de inteligencia silenciosa en quien no interrumpe, en quien no siente la urgencia de opinar. Esa persona no necesita demostrar nada y precisamente por eso suele ser la más respetada. En una sociedad donde todos quieren hablar, callar se convierte en un acto revolucionario. Las preguntas tienen más valor que las opiniones vacías. Preguntar demuestra interés, humildad y un deseo genuino de comprender. Una buena pregunta puede abrir más puertas que 100 respuestas mal construidas. La mente sabia no se adorna con palabras huecas. Prefiere el vacío del silencio al ruido del ego. Epicteto enseñaba que quien habla sin saber se traiciona a sí mismo, porque el verdadero conocimiento no se demuestra hablando, sino viviendo en coherencia con la verdad que se ha comprendido. El silencio expresa humildad y respeto, no solo hacia los demás, sino hacia la verdad misma. Saber callar cuando no tienes nada que aportar es una forma de sabiduría poco valorada, pero quienes la practican terminan siendo vistos como personas íntegras, confiables, auténticas. Quien no teme reconocer lo que ignora, difícilmente miente sobre lo que sí sabe. Hay momentos donde guardar silencio no es un acto de cobardía, sino una muestra de valentía. Hace falta más fuerza para callar una opinión sin fundamento que para gritar una falsa certeza. Porque el ego quiere protagonismo, quiere sentirse superior, quiere impresionar. Pero el alma sabia busca aprender, no impresionar. Busca crecer, no dominar. Imagina que estás en una conversación sobre un tema que desconoces. Todos opinan, se contradicen, debaten con vehemencia. Tú no conoces bien el tema, pero en lugar de fingir, eliges escuchar. Haces preguntas, tomas nota mental de lo que resuena contigo, y cuando hablas, lo haces con claridad, no por presión. Esa actitud dice mucho más de ti que cualquier intervención precipitada, porque demuestra que valoras la verdad por encima de tu imagen. Marco Aurelio escribió que el alma en calma
No necesita justificarse todo el tiempo. A veces, el mayor acto de inteligencia es saber cuándo guardar silencio y dejar que el conocimiento llegue antes de intentar compartirlo. No tienes que saberlo todo. Nadie lo sabe. Pero sí necesitas el coraje para reconocerlo, la humildad para escuchar y la disposición para aprender. Fingir es fácil, pero estéril. Aprender es lento, pero transforma. La próxima vez que sientas la presión de opinar, pregúntate si realmente sabes de qué estás hablando. Si la respuesta es no, permítete callar. No para desaparecer, sino para prepararte, porque quien hoy escucha, mañana hablará con sabiduría, y cuando lo haga, no necesitará alzar la voz para ser escuchado. Lección 3. Cuando alguien solo quiere desahogarse. Cuando alguien solo quiere desahogarse, lo más sabio que puedes hacer es escuchar, no aconsejar, no corregir, no intentar resolverlo todo de inmediato, solo escuchar. Porque no todo dolor necesita ser sanado en ese instante. No toda herida requiere una cura rápida. A veces, lo único que una persona necesita es un espacio seguro para soltar lo que lleva dentro. Y ese espacio no se construye con palabras, sino con presencia. No estás obligado a arreglar lo que no te han pedido que repares. El impulso de aconsejar, de intervenir, de decir lo que deberían hacer, nace más de nuestra incomodidad frente al dolor ajeno que de un deseo real de ayudar. Nos cuesta ver llorar a alguien, escuchar su enojo, su tristeza, su confusión. Queremos intervenir, ofrecer soluciones, ordenar el caos. Pero muchas veces esa intervención no consuela, sino que invalida. Porque sin querer, enviamos el mensaje de que lo que siente el otro no es suficiente por sí mismo, que debe cambiarlo, arreglarlo, superarlo. Y no es así. Los estoicos sabían que la virtud no está en controlar a los demás, sino en saber acompañarlos sin imponer. A veces, tu presencia es más valiosa que cualquier consejo. Estar ahí, en silencio, disponible, es un acto de amor profundo. Cuando alguien se abre contigo, no está buscando un experto. Busca a un ser humano. Alguien que no le diga qué hacer, sino que le dé permiso para sentir. Alguien que no se incomode con su dolor, sino que lo respete. En esos momentos, tu mirada, tu gesto, tu disposición hablan más que cualquier recomendación. Interrumpir corta el proceso emocional del otro. Aunque lo hagas con buenas intenciones, cada vez que interrumpes para opinar, corregir o minimizar, desvías la energía que esa persona necesita para vaciarse. Hablar es una forma de sanar, y quien sabe escuchar, muchas veces, cura más que quien intenta resolverlo todo. Epicteto decía que tenemos 2 orejas y una boca por una razón, para escuchar el doble de lo que hablamos. En un mundo donde todos quieren decir algo, escuchar con atención se ha vuelto una rareza. Pero es justamente esa rareza la que fortalece los vínculos. Escuchar genuinamente construye relaciones profundas. Le estás diciendo al otro, lo que sientes me importa y no necesito cambiarlo para quedarme a tu lado. Ese gesto sencillo crea conexión, demuestra empatía real. Y a veces, eso es todo lo que alguien necesita para empezar a sanar. Imagina que llegas a casa después de un día difícil. No quieres consejos, no quieres soluciones, no quieres que te digan, tranquilo, todo pasa. Solo quieres que alguien te escuche, que te mire sin juicio, que te permita vaciarte. ¿Cuánto valor tendría para ti esa persona que, en vez de interrumpirte, simplemente se queda a tu lado y te escucha de verdad? Esa es la clase de vínculo que puedes construir cuando dejas de hablar por impulso y empiezas a escuchar con intención. Marco Aurelio aconsejaba observar antes de actuar, comprender antes de intervenir. Porque muchas veces lo que creemos que es ayuda no es más que una distracción disfrazada. Si en lugar de apresurarte a decir algo, te tomas el tiempo de mirar al otro con compasión,
comprenderás que su proceso no necesita atajos, necesita espacio, necesita respeto. Escuchar es uno de los actos más humildes que podemos ofrecer. Requiere silenciar el ego, de tener ese deseo de ser útiles, de tener la razón, de ser vistos como sabios. Requiere presencia, sin protagonismo. Pero lo que se construye desde ese lugar es mucho más sólido que cualquier consejo. La próxima vez que alguien se acerque a ti desde el dolor, haz el esfuerzo consciente de escuchar sin interrumpir. No llenes el silencio, no te adelantes a responder, solo acompaña, sostén. Porque ese momento no se trata de ti, se trata de la otra persona. Si estás dispuesto a ser ese refugio, si eliges que tu silencio sea abrigo y tu atención un acto de amor, que así sea. Lección 4. Cuando estás frente a una figura de autoridad, cada palabra cuenta. No por temor, sino por inteligencia emocional. En esos momentos, el lenguaje no verbal, el tono y sobre todo, el silencio, pesan más de lo que imaginas. Muchos caen en la trampa de hablar de más para parecer seguros, para demostrar valor o simplemente para llenar el espacio incómodo que genera la jerarquía. Pero hablar en exceso puede ser interpretado como falta de respeto, ansiedad, inseguridad o peor aún, falta de criterio. Los estoicos sabían que el autocontrol empieza con lo que eliges no decir, porque no todo pensamiento necesita ser verbalizado y no toda opinión merece ser compartida. El verdadero dominio de uno mismo se muestra en la capacidad de resistir el impulso de sobresalir a través del ruido. En contextos donde hay poder presente, el silencio no es sumisión, es autocontrol, es profesionalismo. No se trata de volverse invisible ni de parecer débil, sino de entender cuál es el momento justo para hablar y cuándo es mejor no hacerlo. Las personas con verdadera presencia no necesitan imponerse con palabras, se hacen sentir incluso cuando callan. Destacan por lo selectivo de su intervención, porque cuando hablan es porque tienen algo que realmente merece ser escuchado. Escuchar con atención te hace resaltar. En un mundo donde todos compiten por hablar, quien escucha con presencia brilla por contraste. Escuchar no es pasividad, es estrategia. Te permite entender el entorno, leer entre líneas, captar lo que otros pasan por alto. En una conversación con una figura de autoridad, quien escucha primero comprende mejor el terreno. Quien observa con detenimiento sabe cuándo intervenir con inteligencia. Marco Aurelio decía que una mente tranquila ve las cosas como son. Y para tener una mente tranquila, hace falta saber guardar silencio. Escuchar no solo es una señal de respeto hacia el otro, también es una señal de respeto hacia uno mismo. Es entender que no necesitas llenar todos los espacios para demostrar tu valor, que confías en tu capacidad para comprender primero y actuar después. El poder no siempre está en quien más habla. Muchas veces, quien más habla revela más de lo que debería. Muestra sus vacíos, su necesidad de validación. En cambio, quien guarda un silencio estratégico proyecta solidez, equilibrio y foco. Esa persona deja espacio para que los demás hablen y al hacerlo, gana perspectiva. No es casual que los líderes más respetados no sean los más ruidosos, sino los más ecuánimes. Aquellos que hablan solo cuando es necesario y, cuando lo hacen, todos los escuchan. Imagina una reunión importante. Otros se apresuran a opinar, a demostrar lo que saben. Tú eliges escuchar. Tomas nota mental, observas la dinámica y cuando llega el momento adecuado, intervienes con algo claro, breve y preciso. No solo has sido más efectivo, tu voz ha tenido más peso, porque provino de la reflexión, no de la urgencia. Epicteto enseñaba que no puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes controlar lo que decides mostrar. Y mostrar prudencia, templanza y atención ante una figura de autoridad es una señal de sabiduría. No necesitas dominar la conversación para tener influencia. A veces, solo necesitas dominarte a ti mismo.
La próxima vez que estés frente a alguien con poder, no busques impresionar. Busca comprender. No te apresures a demostrar tu valía con palabras. Hazlo con tu actitud, tu presencia y tu capacidad de contenerte cuando todos quieren hablar. Porque el respeto verdadero no se exige, se irradia, y quien sabe manejar su silencio gana el respeto de quien lo escucha. Lección 5. Cuando alguien te provoca, lo que realmente quiere es sacarte de tu centro. Busca tu reacción, tu pérdida de control, tu necesidad de responder. Y justo ahí es donde está la trampa, porque reaccionar es perder el dominio, es entregar tu paz a quien menos la merece, es mostrar que tus emociones están en manos ajenas. Puede parecer justo, incluso necesario, responder, defenderse, dejar claro que no te quedarás callado. Pero reaccionar desde la herida no es valentía, es vulnerabilidad mal gestionada. Los estoicos lo entendían perfectamente. Quien reacciona es esclavo de su ego. Quien elige no hacerlo es dueño de sí mismo. Ante una provocación, el silencio es una forma de poder emocional. No para evitar el conflicto, sino para demostrar que no necesitas rebajarte al nivel del otro. Callar no siempre es debilidad. A veces es la más alta forma de fuerza, porque implica que reconoces el juego y decides no jugar, que no necesitas devolver el golpe porque entiendes que no te ha alcanzado realmente. La provocación solo tiene fuerza si tú le das importancia. No responder es no otorgarle poder al otro. Es como cerrar la puerta ante quien viene a robarte la calma. Si no abres, no entra. Si no entras en su juego, pierden el control. Porque esperaban una batalla y encontraron una muralla. Epicteto decía que no es lo que te dicen lo que te hiere, sino el valor que tú le das a esas palabras. Si eliges ignorar el veneno, deja de ser veneno. Se convierte en aire, un ruido de fondo. Marco Aurelio lo decía claro: si algo externo te perturba, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y eso lo puedes cambiar ahora mismo. ¿Qué significa esto? Que la verdadera libertad está en tu respuesta interna, no en tu reacción externa. Si cada vez que alguien te ofende, respondes con la misma energía, entonces estás en sus manos. Eres manipulable, eres fácil de alterar. Pero si puedes mirar la provocación con distancia, si puedes mantenerte firme sin necesidad de hablar, entonces has ganado, sin moverte. Tu dignidad no necesita defensa verbal. No tienes que demostrar tu valor a quien intenta arrebatártelo con palabras. La verdadera dignidad se sostiene en el silencio sereno, en la conciencia tranquila, en el saber que nada de lo que te digan cambia quién eres. Puedes escucharlo todo y no absorber nada. Puedes mirar con compasión a quien te ataca y seguir caminando, porque comprendes que quien provoca habla más de su propio caos que de tu valor. Imagina una discusión donde alguien intenta humillarte, provocarte, sacarte de quicio. Podrías responder, gritar, defenderte, o podrías callar, mirar con firmeza, respirar profundo y dejar que la provocación muera sola. No por indiferencia, sino por sabiduría. Porque sabes que entrar en la pelea solo valida el ataque, pero tu silencio lo desarma, lo desnuda, lo revela por lo que es, un intento fallido de quitarte el equilibrio. Séneca decía que la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño, y eso incluye no hablar como él, no rebajarte como él, no perder la razón como él. El silencio en esos momentos es una declaración: no estoy aquí para pelear, estoy aquí para mantener mi paz. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda, no tienes que probar nada, no tienes que responder. Tu valor no está en tu capacidad de devolver el golpe, sino en tu poder de elegir el silencio. Cuando todos esperan un grito, no porque no sientas, sino porque sabes que eso no te define, porque sabes que quien manda en tu vida eres tú. Lección 6. Cuando te piden una opinión que puede herir, estás frente a una encrucijada. Decir lo que piensas sin filtro, o elegir con sabiduría cómo, cuándo
y si realmente vale la pena decirlo. Muchos confunden sinceridad con brutalidad, como si la verdad siempre tuviera que lanzarse sin cuidado, como si lastimar fuera un precio aceptable por ser auténtico. Pero la realidad es otra. A veces, decir la verdad sin tacto es simplemente crueldad. No se trata de mentir ni de disfrazar la realidad, sino de entender que la forma en que dices algo puede marcar la diferencia entre ayudar y dañar. Los estoicos enseñaban que la virtud no está solo en lo que se dice, sino también en cómo se dice. Hablar con prudencia es una forma de compasión. Una verdad que destruye no te hace honesto, te hace insensible. No toda opinión es necesaria. Que tengas un juicio sobre algo no significa que debas compartirlo. La pregunta no es solo si lo que vas a decir es cierto, sino si es útil, si es oportuno, si va a aportar algo valioso a quien te escucha. Si la respuesta es no, tal vez lo más sabio sea guardar silencio. Porque la palabra que no se dice nunca hiere, pero la que se lanza sin conciencia puede dejar cicatrices que duran años. Pensar antes de hablar evita arrepentimientos. Es fácil dejarse llevar por el impulso, por el deseo de ser claro, directo, auténtico. Pero luego, al ver la reacción del otro, llega el peso del remordimiento. Marco Aurelio decía que debemos actuar de manera que, al mirar atrás, podamos estar en paz con nuestras decisiones. Y eso incluye nuestras palabras. No todo lo que piensas necesita convertirse en sonido. La pausa entre el pensamiento y la palabra es donde habita la sabiduría. Epicteto recordaba que fuimos dotados de razón para reflexionar antes de hablar, no para justificar cada cosa que decimos sin pensar. A veces, lo que alguien necesita no es una opinión cruda, sino comprensión. No busca corrección, busca sentirse escuchado. Y si decide pedir tu punto de vista, probablemente no espera una sentencia, sino una guía. Una mirada empática. Ahí es donde entra la sensibilidad. Puedes expresar lo que piensas sin destruir. Puedes ser honesto sin herir. Y también puedes optar por callar, porque el silencio a veces es una forma más profunda de respeto. Cuando decides no decir algo que puede dañar innecesariamente, estás mostrando autocontrol, empatía y madurez. No por temor, sino por conciencia. Hay momentos en los que tu silencio transmite más consideración que 1000 frases bien construidas. Imagina que alguien confía en ti lo suficiente como para pedirte su opinión sobre un tema delicado, una decisión personal, un proyecto, una parte vulnerable de su vida. Tienes algo crítico que decir, pero sabes que puede doler. Tienes 3 opciones: decirlo sin filtro, suavizarlo con empatía o callarlo si sabes que no aportará nada bueno. Elegir bien no es manipular, es cuidar. Cuidar al otro, cuidar el vínculo, porque una opinión lanzada como cuchillo puede cortar más que la realidad misma. Séneca decía que la palabra, una vez dicha, no se puede deshacer. Por eso, cada vez que abras la boca, pregúntate: ¿esto que voy a decir sirve al otro o solo sirve a mi ego? ¿Busco iluminar o simplemente señalar? ¿Quiero aportar o solo descargar? Porque una verdad dicha con ego no es virtud, pero una verdad dicha con amor puede ser medicina. La próxima vez que alguien te pida una opinión que sabes que puede herir, no respondas al instante. Respira, piensa, evalúa. Y si decides hablar, hazlo con el corazón tanto como con la razón. Y si decides callar, hazlo con la serenidad de quien entiende que, a veces, el respeto más profundo se demuestra no hablando. Que tus palabras construyan y tu silencio proteja. Lección 7. Cuando estás aprendiendo de alguien, tu mejor herramienta no es tu voz, es tu silencio. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, quien realmente desea crecer debe aprender a escuchar. No solo oír, sino estar presente, atento, receptivo. Porque cada vez que interrumpes, pierdes una lección. Cada frase que cortas para demostrar lo que ya sabes
Es una oportunidad desperdiciada de aprender algo nuevo. Interrumpir no es participar, es competir por atención. Y quien compite por hablar casi nunca gana sabiduría. Los estoicos sabían que la mente necesita quietud para comprender. No puedes absorber conocimiento si estás más enfocado en responder que en entender. Las pausas son espacios de aprendizaje. Lo que a veces parece un silencio incómodo, muchas veces es el respiro que tu mente necesita para procesar lo que acaba de recibir. Si llenas ese vacío de palabras, lo ahogas, pero si lo respetas, te nutre. Escuchar con atención es disciplina, no es pasividad, es autodominio. Es decir, mi opinión puede esperar, mi aprendizaje no, porque cuando alguien comparte su experiencia contigo, no solo te da información, te está entregando vivencia, y eso merece respeto. Escuchar sin interrumpir no es sumisión, es sabiduría. Es reconocer que en ese momento el centro no eres tú, sino la enseñanza. Tu turno para hablar llegará, pero ahora tu tarea es absorber. Marco Aurelio decía que no hay mayor señal de inteligencia que saber aprender en silencio. No necesitas sobresalir en cada conversación. Necesitas salir de cada conversación con algo nuevo dentro de ti. El silencio crea espacio para que el conocimiento eche raíces. La mente ruidosa no aprende, solo compara. La mente tranquila escucha, reflexiona e integra. Cuando callas para escuchar, estás cultivando la humildad de quien sabe que siempre puede mejorar. Y esa humildad te llevará más lejos que cualquier frase ingeniosa. Imagina que estás frente a alguien que sabe más que tú, que ha vivido lo que tú apenas estás empezando a entender. Puedes intentar demostrar que estás a su altura, o puedes mirar a los ojos, tomar aire y absorber cada palabra como si fuera oro. Lo segundo te transforma. Lo primero solo alimenta tu ego. Epicteto enseñaba que el primer paso del sabio es reconocer lo que no sabe. Y no hay mejor forma de hacerlo que a través del silencio consciente. Un silencio que no busca ser notado, sino útil. Que no pretende impresionar, sino interiorizar. Aprender requiere disposición. Y esa disposición se expresa primero en la forma en que escuchas. La próxima vez que alguien comparta su sabiduría contigo, resiste el impulso de interrumpir, de meter tu experiencia, de llenar el momento. Quédate con el silencio, quédate con la pausa, porque ahí es donde nace el verdadero aprendizaje. No solo aprenderás lo que el otro dice, aprenderás a contenerte, a valorar, a respetar el momento. Y eso también es conocimiento. Séneca decía que la sabiduría no grita, se revela a quien sabe esperar. Así que espera, escucha, y verás cómo lo que antes parecía simple, ahora cobra profundidad. Porque la sabiduría, cuando se encuentra con el silencio adecuado, se transforma en algo que se queda contigo para siempre. Lección 8. Cuando estás en una negociación, cada palabra que dices es una carta sobre la mesa. Y a veces, la mejor jugada es no mostrarla todavía. Muchos creen que hablar primero les da el control, pero la realidad es que quien se adelanta pierde ventaja. Revela su posición, su urgencia, su necesidad. Y en ese instante, el equilibrio se rompe. Porque quien llena el silencio demasiado pronto muestra más de lo que debería. En cambio, quien sabe esperar, quien domina la pausa, es quien tiene el poder. Los estoicos comprendían el valor del autocontrol, especialmente cuando hay algo importante en juego. No ceder al impulso de hablar ya es una forma de negociar en silencio. El silencio incomoda, y esa incomodidad empuja al otro a hablar más de lo necesario, a justificarse, a revelar información que no tenía intención de mostrar. En una negociación, quien no teme al silencio tiene la ventaja. Porque mientras el otro intenta llenar el vacío, tú observas, lees gestos, detectas incongruencias. El silencio obliga al otro a ceder, sin que tú lo pidas. No por lo que dices, sino precisamente por lo que no dices. Y eso, en un juego de poder,
puede ser más intimidante que cualquier argumento. Epicteto decía que quien domina sus impulsos es verdaderamente libre, y eso incluye el impulso de hablar antes de tiempo, de cerrar rápido, de evitar la tensión. Porque es en esa pausa, en esa espera incómoda donde se revelan las verdaderas intenciones. Escuchar con atención, con paciencia, sin interrumpir, te permite ver más allá de las palabras. Te permite notar si lo que se ofrece es genuino o si está cargado de miedo, ansiedad o manipulación. Las pausas no solo contienen silencio, contienen información, contienen poder. Una pausa puede valer más que 1000 palabras, porque una pausa bien puesta puede cambiar el curso de la conversación, puede hacer dudar al otro, puede dar pie a que revele lo que no pensaba decir. Marco Aurelio decía que quien domina el presente no tiene prisa, y eso es exactamente lo que necesitas en una negociación. Presencia, calma, estrategia. Imagina una situación tensa. El otro presenta una oferta. Espera tu reacción. Todo tu cuerpo quiere responder, pero tú eliges el silencio, lo sostienes. Y entonces el otro, incómodo, empieza a hablar otra vez, a justificarse, a ofrecer más. Tú no hiciste nada, solo esperaste. Y esa espera, que parecía pasividad, fue tu movimiento más poderoso. Séneca decía que la paciencia es una forma de fortaleza. Y en una negociación, esa fortaleza se demuestra cuando no necesitas llenar cada segundo con palabras para sentir que estás avanzando. A veces, avanzar es saber no moverse antes de tiempo, porque el verdadero control lo tiene quien sabe cuándo no actuar. No todo se negocia hablando. Hay concesiones que se ganan con una mirada, con un gesto, con una pausa bien sostenida. Quien no teme al silencio demuestra seguridad. Quien escucha más de lo que habla, recoge más información de la que da. Y con información se gana. La próxima vez que estés en una negociación, resiste el impulso de hablar primero, de llenar el silencio, de mostrar todas tus cartas. Respira, observa, espera. Porque muchas veces, quien cede primero no lo hace por estrategia, lo hace porque no supo sostener el vacío que tú sí supiste dominar. Has llegado hasta el final, y eso dice mucho de ti. No todos están dispuestos a detenerse, reflexionar y crecer desde el silencio. Tú lo hiciste. Elegiste escuchar en lugar de reaccionar, pensar antes de hablar, y convertir el silencio en una herramienta de poder, no de sumisión. Cada una de estas lecciones no solo te invita a callar por callar, sino a elegir con sabiduría cuándo hablar, cómo hacerlo y, sobre todo, cuándo no es necesario decir nada. Porque a veces el silencio no es ausencia, es presencia consciente, dominio interior y respeto profundo por ti y por los demás. Si este mensaje resonó contigo, te felicito, porque estás caminando hacia un nivel de madurez que no se grita, se practica, y lo estás haciendo paso a paso. Te invito a volver cuando necesites claridad, cuando el ruido del mundo sea demasiado fuerte o cuando sientas que estás a punto de decir algo que no construye. Aquí encontrarás palabras que no buscan impresionar, sino recordarte que el verdadero poder está dentro de ti. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte este contenido con quien sabes que lo necesita. Gracias por elegir estar aquí. Y recuerda siempre, en un mundo que grita, el que sabe callar, domina.